vuelvo a compartir pantalla para cambiar de bloque y pasar ahora al bloque de relaciones de poder, que es también otro temazo así como importante, ¿no? Entonces, el concepto de poder, que ha sido un concepto muy analizado, muy estudiado desde la teoría feminista, no es un concepto estático, ¿no? El poder es algo dinámico y que se basa en relaciones, que se ejerce en las relaciones sociales, en las políticas, en las económicas y que está desigualmente distribuido, ¿no? Muchas veces en nuestras estructuras para la toma de decisiones mantenemos estructuras que son muy jerárquicas, muy rígidas, muy verticales, que tienen una manera muy concreta de hacer, ¿no? Como se ha hecho siempre, y muchas veces ejercemos ese poder, que el poder, esto es algo también que señalan las compañeras de la CABES, el poder es algo que para ejercerlo hay que tenerlo, ¿no? Y si no lo ejerces tú, pues lo ejercerá otra persona. Muchas veces cuando ejercemos el poder lo hacemos siguiendo este modelo androcéntrico del que hablábamos antes, basado en esta idea del sacrificio personal, de los logros individuales, ¿no? Y además veíamos que en este ámbito del poder pues había también como diferentes tipos de poderes que podíamos observar en una organización, ¿no? Por un lado, ese poder visible del organigrama, el poder formal, ¿no? Esa estructura de toma de decisiones. También adelantaba Lorena en su intervención anterior ese poder invisible, ¿no? Esa capacidad de ejercer control que tienen algunas personas sobre lo que consideran importante, pero no en los cauces establecidos, ¿no? Sino que de manera más invisible, y ese poder oculto también que a veces hay en las organizaciones que tiene que ver con la influencia que tienen algunas personas o simplemente son las normas sociales que hemos interiorizado para concebir un poco o para hacernos, o sea, para crear un poco la visión de cuál es nuestra posición en la organización, ¿no? Cuál es la posición nuestra posición en la organización, y también para definir o para construir el relato, ¿no? De lo que es importante o de lo que no lo es, ¿no? Tratando de bajar esto un poco a tierra, lo que nos pasa en las organizaciones de manera cotidiana, ¿no? Eh, Traíamos algunos ejemplos de cómo vemos nosotras que se materializan esas relaciones de poder en una organización, ¿no? Y poníamos algunos ejemplos como cuando en mi organización, a pesar de que hay más mujeres que hombres, pues hay más hombres en los puestos de toma de decisiones, ¿no? Esto que ya hemos hablado del techo de cristal, ¿no? Cuando hay veces que las decisiones se toman en espacios informales, esto que Lorena nos contaba de la tercera convocatoria, de las conversaciones en el bar, ¿no? Cuando no tengo muy claro cómo se elige a las personas que forman parte de los espacios para la toma de decisiones, o cuando tengo la sensación de que hay dinámicas de fraternidad o solidaridad masculina en la elección de las personas que forman parte de los órganos de decisión. O cuando esperamos que una persona líder sea autoritaria, este dibujo que también nos hacía Lorena ¿no? Del líder masculino, ¿no? Que sea una persona autoritaria, jerárquica, no emocional, estratégica. Cuando en mi organización hay personas que concentran mucha información, ahí estamos viendo también relaciones de poder, o cuando vemos en la organización que se dan dinámicas competitivas en los procesos de toma de decisiones, esta idea de que no queremos vencer, sino que lo que queremos es, o sea, que no queremos convencer, sino que lo que queremos realmente es vencer, ¿no? Estos eran algunos de ejemplos que se nos ocurrían sobre cómo se materializan esas relaciones de poder en nuestras organizaciones. Voy a lanzar la pregunta a Lorena, también para que vaya ubicando un poco el tema de las relaciones de poder. Entonces, la pregunta que le lanzamos, que son muchas en una, otra vez, es ¿qué tipo de poderes podemos identificar en una organización? ¿Qué relaciones de poder observamos? ¿Cómo estamos gestionando los privilegios o los no privilegios, los rangos? ¿Y cómo afecta todo esto a estos procesos de cambio organizacional por equidad de género o procesos de transformación organizacional feminista? Así que, Lorena, tienes la palabra otra vez. Vamos allá. Mm, Bueno, lo primero es que me parece maravilla que traigáis este debate porque tenemos que hablar mucho más de poder todo el rato. Deberíamos poner el poder sobre la mesa, ¿no? El problema es que no es una conversación para nada fácil en las organizaciones. Eh, la escritora nigeriana Chimamanda, ¿cómo es? Chimamanda Ngozi Adichie, creo que lo he dicho bien. eh, Ella dice que estos temas, ¿no? El género, el poder, son conversaciones muy difíciles. Y son conversaciones muy difíciles porque todo el mundo se resiste a hablar de ello porque lo que estás provocando es que la gente piense en cambiar el statu quo. Y pensar en cambiar el statu quo siempre es incómodo, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, es una conversación difícil de tener dentro de las organizaciones, pero hay que tenerlas. Y luego me he acordado, escuchando
a Miriam, que ha citado a Patricia Hill Collins, y entonces me ha venido a la mente una cosa que dice ella, y pensando en esto de que tenemos que hablar de poder y, y de lo difícil que es hablar de poder, y me he acordado de lo que dice Patricia Hill Collins, de que muchas veces quienes están en una posición de opresión se encuentran como en la posición o en la situación de que para ser escuchadas tienen que enmarcar lo que quieren decir, ¿no? Tienen que enmarcar sus ideas en el lenguaje que sea familiar y cómodo para el grupo dominante, porque si no, no te van a dar la voz, ¿no? No te van a escuchar, ¿no? Y es el dilema permanente de quienes están en una posición de opresión, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizar? Cuando nos ha pasado a muchísimas mujeres y las feministas lo sabemos cuando nos dicen, ay, bueno, mujer, pero no te pongas así, ay, bueno, pero no hables de feminismo, habla más de igualdad porque así es más fácil y es más cómodo que te escuchen porque si no se bloquean y la gente como que te da la estrategia de cómo tienes que hablar, ¿no? Esto nos pasa también cuando hablamos de poder, ¿no? Entonces, me ha encantado ahí como de pronto me ha saltado lo de Patricia Hill Collins y digo, madre mía, es que cuadra totalmente qué lenguaje utilizamos para hablar de poder. Hay que hablar de poder. Entonces, yo aquí tenía como apuntadas dos ideas que me gustaría traer. Lo primero, que para hablar de poder tenemos que tener claro que no es una cosa que explicaba Foucault, que el poder está en todos sitios. El poder no es una cosa que está ahí arriba y llega alguien y lo coge y lo tiene. El poder está en todas las relaciones humanas, en todas las relaciones cotidianas, ¿no? Desde, pues eso, cuando alguien simplemente se mira quién se levanta por el agua, por la jarra del agua en la mesa, se están ahí validando o invalidando determinadas relaciones de poder de ahí quien está claramente diciendo a mí esto no me toca, ¿no? Está colocándose en una situación de privilegio y con poder respecto a otras. Con lo cual, en cualquier gesto está. Esto también me ha encantado este concepto que ha utilizado Miriam, ¿no? De sujetos integrados. Lo que quiere decir es que estamos integrados, integradas permanentemente en este contexto, en esta red invisible de relaciones de poder. Además, nuestra posición como sujetos integrados en esta red es variable permanentemente en la organización, dependiendo de si estoy hablando con mi compañera o mi compañero de la mesa de al lado, con mi jefe, o si estoy hablando con quien está en la puerta, o si voy a recibir a quien nos financia. Se van a establecer inmediatamente una posición de valoración, cómo se nos valora dentro de la organización, cómo se nos valora en esa relación específica, y eso muchas veces contrasta con cómo se nos valora en nuestra familia, por ejemplo, si somos quien está contribuyendo mayoritariamente con la economía familiar, quien está sosteniendo el núcleo familiar o no, cómo se nos valora socialmente, cómo se nos valora personalmente en nuestra red de amistades. Entonces, todo el mundo tenemos muchas relaciones y muchas posiciones de poder diferentes. Muchas veces esas contrastan, ¿no? ¿Quién nos da autoridad y quién no? Igual en mi grupo de amigas, pues me piden un montón de opinión, me dicen, oye, tú que sabes mucho de este tema, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Y cuando voy al trabajo no se me valora todo este conocimiento que yo tengo a lo mejor sobre temas de género, pues porque no se considera el género importante y se establecen pues otras relaciones de poder y de autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo en la organización se maneja y se valora todo esto? Y luego lo segundo que quería traer, aparte de este concepto de las redes, de que el poder está en todo y estamos en distintos lugares, es una manera que tenía Joe Rowland de explicar, digo tenía porque se ha muerto hace poquito, que tenía de explicar el poder, ¿no? Ella hablaba que el poder es multifacético y a mí me encanta esta definición del poder, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de poder, todo el mundo entiende que hablamos de ese poder sobre, el poder que se ejerce, ¿no? Como la capacidad de tomar decisiones, de decidir qué es lo que se va a hacer aquí en esta organización, que es el poder sobre, ¿no? Estas cúpulas o estos espacios de toma de decisiones y que muchas veces se entiende como algo que hay que acatar. Es como una definición más clásica, ¿no? Muy basada en la dominación y muy basada en una imagen muy vertical de poder, ¿no? Pero ella decía que es importante hablar de poder desde este carácter multifacético y más allá de hablar del poder sobre,
hay que hablar de otros tipos de poderes, y entonces ella hablaba del poder para, que es ese poder que refleja las estrategias, por ejemplo, que desplegamos individualmente para empoderarnos, para sacar adelante decisiones o para sacar adelante acciones. También hablaba del poder con, que este es muy bonito porque transforma el carácter individual de los otros tipos de poderes en un carácter colectivo, ¿no? Que es el poder con, sería ese poder colectivo para establecer alianzas, para diseñar y pensar estrategias conjuntamente, ¿no? Cómo nos aliamos con otras feministas, por ejemplo, para subvertir el poder patriarcal, ¿no? O cómo dentro de una oficina nos aliamos, porque nosotras también utilizamos los espacios informales para decir, oye, si este tipo vuelve a callarte o vuelve a decir tal, vamos a responder el resto, vamos a tener una estrategia, o como muchas veces incluso pensamos con este poder con, cómo queremos utilizar el lenguaje, ¿no? Ahí recogiendo de Patricia Hill Collins, qué lenguaje queremos utilizar y cómo desplegamos la estrategia colectivamente, ¿no? Muchas veces para reapropiarnos de términos, por ejemplo. Bueno, este poder con, que me parece muy, muy bonito, ¿no? Esto de la colectividad del poder. Y luego, un último tipo de poder sería el poder desde. Y este también me gusta mucho porque el poder desde, para mí, yo lo veo como el lugar donde confluyen ese poder colectivo, el poder con otras, ¿no? Sola no puedo con amigas, sí. La conexión individual que cada quien hace con sus propias capacidades y con sus propios poderes o con su propia autoridad. Y aquí me gusta mucho cómo lo explica Marcela Lagarde, ¿no? Cuando habla de poder y cuando habla de empoderamiento, y ella dice que el empoderamiento es un proceso individual. Es decir, cada quien tiene que conectar con su poder desde una misma. Y no empoderamos a nadie, ¿no? Que es una visión como muy colonialista también, de empoderar a las mujeres. Aquí nadie empodera a las mujeres se empoderan, cada una nos empoderamos, ¿no? Saliéndonos de esa visión tan paternalista, tan colonialista. Pero a la vez Marcela Lagarde explica que con este poder desde, de conectar, ¿no? Desde nuestras propias capacidades, nuestros propios poderes, el empoderamiento tiene esa otra dimensión que, siendo un proceso individual, solo se sostiene colectivamente. Y es muy bonito, ¿no? Esta relación del poder fluido y el poder construido, ¿no? Entre muchas. Entonces, bueno, pues esta es como la definición, ¿no? Como las patitas de la definición de poder que yo quería traer, sobre todo porque normalmente en las organizaciones, cuando se analiza el poder y se hacen diagnósticos, pues ¿qué se hace? Se mira el organigrama, quién está en la junta directiva, quién en los espacios de toma de decisiones, una cosa muy basada estrictamente en la representación, y no se analizan normalmente este tipo de poderes en las organizaciones, ¿no? No se pregunta a la gente en grupos de discusión, en entrevistas, en talleres, de manera participativa, ¿no? ¿Cómo se construye el poder? ¿Crees que tienes poder para hacer cosas en la organización? ¿Crees que se construye colectivamente un poder con tus compañeras y compañeros para transformar la organización o transformar la sociedad? Y sobre todo, cómo la cultura organizacional, y aquí ya voy hilando conceptos, cómo la cultura organizacional sostiene colectivamente los procesos individuales de empoderamiento que cada quien hace en la organización desde su propia posición de poder, ¿no? Desde ese reconocimiento que recibe, desde esa autoridad que siente que tiene o no. Bueno, cómo la organización está sosteniendo eso, ¿no? Voy a ver qué tenía apuntado, porque como me voy ahí un poco por las ramas y no me quiero ir mucho del tiempo. Vale. La parte 2 de la pregunta, ¿no? De cómo afecta todo esto a los procesos de cambio organizacional. Bueno, pues aquí es esta parte del principio de la que hablaba, ¿no? De la presencia de resistencias que configura totalmente una cultura organizacional u otra. De hecho, en un montón de estudios ya desde hace unos años
se viene estudiando el tema de las resistencias al género en las organizaciones y se ha visto que es el obstáculo principal para el cambio. Entonces hay que tener muy en cuenta que dónde surgen las resistencias, ¿no? Cuando miramos nuestras organizaciones, dependiendo, surgen en el lenguaje que utilizamos, me están obligando a cambiar mi lenguaje para poder hablar del poder, surgen en propuestas específicas de igualdad, surgen cuando hablamos de modificar las estructuras más verticales, ¿dónde surgen? ¿No? ¿Cuándo surgen? Tenía aquí varios ejemplos. Zaloa, no sé si me da tiempo a poner como un par de ejemplos de resistencias. Sí, tienes como unos 4 minutitos, 5 todavía. Ah, vale, no mucho. Venga, pues que había traído ahí como varios ejemplos como para que se vea mejor, ¿no? ¿Qué tipo de resistencias suelen salir en las organizaciones? Bueno, hay desde las más sutiles, el clásico cuando te dicen, bueno, pues esto del lenguaje, ¿no? Sí, sí, tú no te preocupes, pero plantéalo de esta otra manera, no lo metas así en la agenda porque no vaya a ser entonces... Me resuena también lo del descafeinado que hablaba Miriam, ¿no? Se nos van descafeinando las propuestas y terminamos por ser muy poco transformadores. Y no es una resistencia directa, es un sí, 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 claro, venga, claro que sí, lo metemos en la agenda. Pero vamos a meterlo así, esto no lo digas de momento, primero esto otro, te lo venden como una estrategia. Bueno, eso son resistencias al cambio, terminan por descafeinar absolutamente todo y terminan por evitar ese abordaje político, esa mirada política sobre la cultura y se quedan en esa cosa técnica de venga, pues sí, pues hacemos esta cosita, pero ya está. Y luego están pues las resistencias más claras o más, más evidentes y más directas, que es directamente sabotear las iniciativas de igualdad, ridiculizar a las personas, ¿no? ¡Ay, ya está aquí la del género! ¡Ay, hija bonita, otra vez tú con lo tuyo! ¡Madre mía, qué pesadita! Hoy, cuando te hacen los chistes, que parece que lo hacen con mucho humor y que si no te ríes, ¡ay, hija, pero que eso que era una broma! Pero eso es una resistencia clarísima y que además el humor, gran concepto dentro de la cultura organizacional, ¿qué humor manejamos en la organización? El humor es un instrumento de poder que puede ser maravilloso y transformador o que puede ser radicalmente duro, ¿no? Y resistente al cambio. Entonces, ¿cómo se maneja ese poder? Todo eso, todas esas resistencias van a hacer que tengamos una cultura o tengamos otra. Y ya, para terminar, me gustaría lanzar solo como dos conceptos que no me quiero dejar en el camino, porque visibilizar los distintos tipos de poder no solamente se tiene que hacer de manera abstracta. ¿De qué tipo de poder? Hay el poder desde y el poder con, que yo sé que me pongo muy abstracta a veces. Al aterrizar esto, ¿cómo influye esto en las personas? Bueno, pues uno, que si no tenemos poder con, poder para y poder desde la organización y la organización no me sostiene mi proceso de empoderamiento, yo voy a terminar quemada como agente de cambio en la organización, no vamos a poder aprovechar las capacidades de todo el mundo de nuestra organización y estas personas que son agentes de cambio van a terminar saliendo de la organización. Y aquí vuelvo a Natalia Navarro. Ella hablaba de la llanera ella habla mucho de la llanera solitaria, ¿no? Bueno, pues esta guerrera que al final parece que se pone la transformación de género y la cultura organizacional sobre sus hombros y lo lleva ella sola ahí, ¿no? Como si fuera este liderazgo tan masculino, ¿no? Del el que va solo y el salvador. Nos lo ponemos nosotras también y eso es un modelo de liderazgo que por supuesto quema muchísimo y no tiene en cuenta el poder el poder de que con mis amigas es mejor. Y entonces pues estas mujeres que quieren sacar adelante procesos de cambio no pueden. Y luego el concepto de la radical templada, que es este que cuando quieres ser muy radical, pero te dicen, pero ponlo en otras palabritas, ¿no? Pero tranquilízate un poco. Y se confronta mucho mi identidad transformadora con la identidad institucional que me dicen no vayas tan rápido, bonita, que se nos tambalea mucho el piso y no nos está gustando, ¿no? Entonces, ¿cómo identitariamente nos peleamos dentro de la organización para defender esto? Y ya, voy a pasar directamente otra vez a preguntarle a Miriam sobre la mirada interseccional sobre todo esto, qué aporta esta mirada interseccional al análisis de las relaciones de poder
y cómo afecta a la manera en que se materializan. Y desde una mirada interseccional, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para transformar estas relaciones de poder? Bueno, seguindo. No, yo no sé ni por qué orden empiezo. Yo creo que una cosa es la idea de que el conflicto siempre está, ¿no? Así, entonces, por ejemplo, acá en Brasil había una historiografía que decía que las personas esclavizadas no habían resistido a la esclavitud, lo que es una ideología, porque solo después pudimos recoger la historia y mostrar que desde la primera persona que ha sido secuestrada en África, la resistencia estuve. Y estuve de diferentes formas, pero todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, tal vez esta idea de que el conflicto no está y que nosotras que lo planteamos, eso que quería decir, es una ideología, porque el conflicto siempre está y la gente que está en una posición subalterna siempre está resistiendo. Que sea la resistencia con un sabotaje del trabajo o con una manera de no ponerse de cuerpo entero ahí donde está. Entonces, si de hecho queremos estar en una organización donde las personas estén por entero, hay que crear las condiciones para que estemos, porque si no, vamos a resistir y eso está dado. La otra cosa que también siempre está es lo de la emoción, porque este hombre, este liderazgo racional y tal, tampoco lo conozco. Yo veo que los hombres son muy racionales cuando las cosas funcionan como ellos quieren. Cuando no pasan como ellos lo desean, son muy emocionales, se ponen, manifestan sus emociones con rabia, con todo eso. Entonces, la cuestión es incluso cómo manejan la emoción, la utilizan la emoción para manipular las dinámicas de poder interno. Y eso incluso también entre mujeres. También acá, también una cosa que hablamos mucho es cómo nosotras, mujeres negras, cuando planteamos todas las situaciones que no nos gusta, de cómo somos despersonalizadas, de cómo vivimos el racismo y tal, y de repente ya nos percebimos a una compañera blanca que se dice, pero ¿cómo esto? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo estoy sufriendo? Y cuando vemos ya estamos cuidando, no, compañera, mira, no es eso que quiere decir. Entonces, que también utilicen la emoción eh, para manifestar que no quieren confrontar a su racismo y cómo él se manifiesta. La otra cosa es también en ese proceso, yo creo que Lorena estaba hablando de eso también, así, de cuáles son los conocimientos que son válidos, que hacen parte del conjunto que identifica una organización. ¿Cuál es el mínimo? Y en este mínimo está, por ejemplo, confrontar el racismo, confrontar el sexismo, o eso es trabajado con algunas personas que están al margen o que son personas álibis, ¿no? Entonces, mira, esta guerrera que enfrenta el sexismo, si alguien pregunta si la organización trabaja el tema del sexismo o no, no, sí, claro, tiene la guerrera esa. Entonces, que funciona como un álibi para que el resto de la organización no tenga que saber con esos temas. Entonces, bueno, una de las cuestiones ya a trabajar y ponerlo es cómo estos contenidos, esos conocimientos que sean para pensar nuestro trabajo, cómo nos organizamos hacia adentro, cómo nos posicionamos en la sociedad, cómo nos relacionamos con las personas que son los sujetos que construyen el trabajo con nosotras, con la interseccionalidad en el centro para todas las personas, cómo vamos en ese proceso. Y la última cosa, eso del técnico o político, ¿no? De siempre el intento de trabajar estas situaciones de conflicto de poder como si fueran temas técnicos y que podemos trabajar en ese sentido. Yo me acuerdo una vez que estábamos trabajando aquí con organizaciones agroecológicas sobre era el tema de género en aquel momento. Aún ni hablábamos de interseccionalidad,
me espantó mucho porque tenía muchas cosas que llenar, muchos formularios y no sé qué. Y, y intentamos hacer que el proceso fuera de hecho de movilizar la voluntad política dentro de la organización, de confrontar a esas situaciones. Y una organización que lo tomó en serio, justo porque habían mujeres fuertes y autoorganizadas en dentro, se instaló un momento de caos en la organización, que era el caos creador, el caos creativo, que aquellos papeles, aquellos formularios no significaban nada para el grado de conflicto que ellas estaban confrontando. Mientras otras organizaciones lo hacían todo como formal, y entonces en la hora de hacer el informe de la evaluación, yo casi que podría decir que la organización que había llenado todos los formularios lo estaba trabajando muy bien el género, y la otra no, porque estaba instalado el conflicto y no llegaban a expresarlo hacia afuera como lo estaban trabajando. Entonces, desde ahí, y ahora todavía más, ahora escuchando todos los protocolos sobre asedio sexual que tenemos que llenar en nuestras organizaciones, me quedo pensando, ¿cómo puede en un tiempo que llenamos tantos protocolos de asedio sexual, nosotras como campo político de izquierda convivir con situaciones que hombres reconocidísimos tienen una postura que han amedrontado centenas de mujeres y provocado un sufrimiento en tantas mujeres? ¿Y cómo podemos convivir con esas dos situaciones? Así como que tenemos tantos protocolos, tantos acuerdos y tal, y en la realidad vivimos una situación de sufrimiento causado a tantas mujeres. Por veces me da la sensación que creamos ¿cómo podría decir así? Una infraestructura, algo así, que ocupe el espacio para que de hecho la revuelta no se explota, y que un poco nos da la sensación que estamos haciendo alguna cosa, nos movilizamos en la organización, hacemos los procesos, los formularios, los informes y tal, pero de hecho confrontar a la situación no lo hacemos. Entonces, no sé, eso me pregunto mucho cuáles son los instrumentos que tenemos que hacer que sean de hecho de proceso, de fortalecer a las mujeres, fortalecer las personas, los sujetos que están en una posición de subalternidad, a que puedan expresarse con la confianza de que eso va a resultar en algo, ¿no? Que de hecho van a confrontar la situación de poder y van a construir algo diferente, algo nuevo, y no es que van a vivir una situación de tal malestar que al final no va a resultar en nada, que es un poco, bueno, lo mismo que vivimos cotidianamente sobre cómo confrontar a las situaciones que nos movilizan, porque pensando eso, que la colonialidad del poder tiene que ver también con un conflicto sobre las subjetividades e intersubjetividades, eh, también hacemos muchas cuentas si me pongo de cuerpo con toda mi historia, con todo o no. Porque también en esta situación en concreto ahora de Boaventura, no puedo desviar del nombre, lo que me ha tocado mucho es que una de las mujeres que han sufrido en su mano, que han tenido que cambiar su carrera y todo, es una mujer potentísima, que es diputada acá en Brasil. Yo pensaba, ¿cómo puede eso? ¿Qué está pasando con nosotras? ¿Qué situación es esa? Que como eso cambiamos tanto, y por veces nos da la sensación que cambiamos en la apariencia y no, pero bueno, no es así también. No es así también, porque de hecho eso que yo decía del conflicto, de la revuelta que está, así es como que desde abajo estamos en este turbiñón que está haciendo que aunque podemos no nos confrontar a esas situaciones de explotación. Y esa situación de Boaventura es también
era también una cuestión que nos movilizaba mucho, porque también muchas veces pensábamos, y ahí reflejar como organizaciones que trabajamos con otras personas y tal, ¿cómo podemos pensar en procesos de construcción conjunta del conocimiento que no sea de extracción del conocimiento? Y extracción del conocimiento de otras personas, sacando las partes que nos interesan y dejando las otras, y como legitimando unas partes y no todas. Entonces yo creo que este proceso de tomar en serio la interseccionalidad y confrontar la colonialidad del poder nos hace confrontar a este epistemicidio que significa cómo validamos algunos conocimientos y otros no. Y incluso en la manera como nos organizamos en la dinámica de nuestra cultura organizacional. No sé si, yo creo que no ayudé mucho porque son cuestiones que que estoy reflejando en los últimos días, así que no tengo muchas salidas así. La única cosa es que tal vez hacernos como un compromiso de no dejar que los procesos formales, los formularios, los protocolos, los documentos no sean con el sentido de ocupar el espacio para impedir la revuelta de las personas que viven en situación de subordinación.